tardes, bienvenidos a nuestro tercer ESG Live. Soy Catalina Allende, directora ejecutiva de ESG Hoy, la primera multiplataforma chilena con foco en temas medioambientales, sociales y de gobernanza. Hoy nos vamos a concentrar en una de las tres letras que nos ocupan, la G, la gobernanza, que desde nuestra perspectiva representa el corazón de esta triada. Sin G, dicen los expertos, no es fácil hacer la E, el medio ambiente en español, ni lo social ligado al talento, las relaciones laborales y el impacto en la comunidad. Agradecemos a nuestros socios estratégicos, a los socios de ESG Hoy, que creen, tanto como nosotros, en que estas tres letras no solo llegaron para quedarse, sino que son las que están empujando el carro de esta nueva economía, de una nueva forma de vincular los negocios con la sociedad. Lo voy a nombrar, por supuesto, SQM, Engie, Capital, Plan Vital, BCI, Arauco, Scotiabank, Aguas Andinas y SK, que se acaba de sumar a nuestra alianza. Los quiero invitar a suscribirse también a esghoy.cl, nuestro newsletter, que cada martes llega a un influyente grupo de ejecutivos con las principales noticias y tendencias de Chile y el mundo. También los invito a seguirnos en todas las redes sociales, especialmente en LinkedIn, nuestro caballo de batalla. Y para hablar de la G, la reina de este baile, donde está la toma de decisiones, les voy a dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, bien de lujo por lo demás. Carmen Román, abogada y directora de empresas. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muy bien. Muchas gracias, Catalina, por la invitación a hablar de este apasionante tema. Eso, bienvenida. Y Daniel Berchelli, cofundador y managing partner de Manulia. ¿Cómo estás? Hola, Cata. Hola, Carmen. Qué lujo poder conversar con ustedes hoy día. Eso, muchas gracias, porque además Daniel está en Cali, así que ahí se hizo un ratito en esta agenda de trabajo que tiene por Latinoamérica para evangelizar, porque al final ustedes son bien evangelizadores, ¿no? De este tema. Partamos, Carmen, desde lo general. ¿Es efectivamente la G el motor? ¿Es efectivamente la G el motor de estas tres letras y por qué? Sí, para mí absolutamente lo es. Yo diría que cuando la G está bien presente en una organización, eso se torna en una ventaja competitiva, sin duda, porque tenemos que entender que hoy día no solamente es importante el resultado, que lo es, obviamente todos trabajamos para eso, sino que cómo se llega al resultado, la forma en que se llega a ese resultado. Y en ese sentido la G es la que te da justamente la plataforma para definir cuál es tu foco, cuál es tu materialidad, cómo vas a trabajarlo, cuál es la convicción que se tiene para trabajar sobre estos temas, digamos, porque no siempre existe una convicción bien clara. Y la G te da justamente esta oportunidad de organización, de revisión, de poner sobre la mesa cuáles son tus riesgos que vas a trabajar, de qué manera los vas a trabajar, cómo integras a los grupos de interés que tienen que ver justamente con, que son impactados por esos riesgos. Y por lo tanto, esta organización que parte desde la más profunda convicción del directorio, que es el órgano más alto de la administración, empieza a bajar de manera orgánica para que tanto los riesgos medioambientales, sociales, también puedan ser de alguna manera seguidos y disminuidos en caso que tenga que ser así. Por lo tanto, no me cabe la menor duda que sin G no existe el resto. Y eso yo creo que lo hemos visto ahí, justamente hoy día, a raíz de toda la regulación que se nos viene encima. Está claro que si no tenemos un gobierno corporativo robusto, se nos va a hacer mucho más difícil, no vamos a tener músculos para poder hacer frente a toda esa regulación que ya está en camino y a la que viene con posterioridad. Entonces, por eso creo que es fundamental. Es fundamental. Daniel, ¿y existe esa conciencia al interior de los directorios, de la alta gerencia, de que en el fondo si no se lo toman como el corazón de todo este movimiento, las cosas no van a funcionar? Mira, yo te diría que hay una conciencia creciente, porque para complementar lo que estaba diciendo muy bien Carmen, recordemos que parte de la G también tiene que ver con cómo vamos a compensar, por ejemplo, a los gerentes generales y qué incentivos les vamos a poner, con qué cosas se van a jugar su variable. Y al final pasa que sin una convicción profunda de que estos temas no solamente son importantes para las comunidades, para el medio ambiente, para un grupo de stakeholders, sino que son una herramienta para tener mejores negocios, si no estamos convencidos de eso desde el directorio, y si no bajamos eso a por qué cosas le van a doler al gerente general o qué cosas le van a gustar si es que lo hace bien o mal, la verdad es que nos podemos quedar en muchas declaraciones. Ahora, yendo a lo específico de tu pregunta, nosotros por lo menos hemos tenido la posibilidad de trabajar con varios directorios en varios países y sí notamos una creciente demanda por entender, por
comprender no solamente qué es lo que está pasando en el mundo, sino cómo esas cosas que están pasando impactan en el negocio y en sus resultados, y cómo el negocio impacta al otro lado, positivo o negativamente, ante, por ejemplo, las grandes crisis que estamos viviendo, ya sea en términos climáticos o de biodiversidad o sociales, de inseguridad alimentaria en algunos países, etcétera, etcétera, de contaminación por plásticos, ¿no? Entonces, sí vemos que esos temas están siendo cada vez más foco de atención y de demanda, en el fondo, por conocimiento, poder entender de qué se trata y cómo es esta interacción entre los negocios y esos temas, ¿sí? Y eso es clave para poder, después de eso, empezar a fijar desde el directorio una visión, ¿no? Una vez que ya entendí, bueno, ¿qué visión vamos a tener como directorio? Nosotros tenemos un acrónimo, hablamos de las 5A, ¿no? De cómo qué debiera seguir una compañía. Y una es el awareness, ¿no? Y es lo primero que estábamos hablando. Pero la segunda es la ambición. Si yo sé que tengo tal impacto y quiero cambiarlo, ¿cuál es la ambición que voy a tener? Después la acción, ¿no? Bueno, de eso se tiene que preocupar la administración, pero hay que velar desde el directorio, porque los planes y las estrategias estén en función de llegar a la ambición. Pero después está la accountability, que es lo que hablábamos. Bueno, ¿y esto a quién le va a doler? ¿Y a quién le va a doler en la interna de la compañía? ¿Y cuánto se va a exponer la compañía también a que le duela fallar en lo público? Porque yo siempre digo, es como la diferencia entre uno mismo decir, mañana salgo a correr, y uno mismo decir, mañana voy a jugar pádel con 3 amigos. Cuando hay un compromiso público es más difícil fallar. Entonces, las empresas, ¿qué tan exigibles van a ser sus compromisos hacia afuera? ¿Qué tanto van a abrir y qué tanta divulgación van a hacer de lo que están haciendo, pero también adentro? Y después advocacy, ¿no? que es la última que cierra esto. Las empresas que lo hacen bien, los directorios que están empujando a sus compañías hacia este camino, deben tener un espacio en la discusión y en la nutrición, por ejemplo, de política pública. Hay mucho todavía que bajar hacia adelante de política pública, que se hace cargo de los riesgos a nivel país, pero que después baja al sector privado. Bueno, los directores que están liderando, las administraciones que están liderando, las empresas que están liderando este camino, es bueno que después de haber pasado por un proceso riguroso, sean parte de esa conversación también, por poner un ejemplo de advocacy. Bueno, las 5A me gustaron las 5. Carmen, ¿y cómo defines tú una buena gobernanza, un buen gobierno corporativo? Sí, mira, muy en relación... Es bien amplio, pero... Sí, es bien amplio, pero muy relacionado con lo que decía Daniel. Si esto no está en el centro del pilar estratégico de la compañía, esto no existe. Y si no hay objetivos concretos que cumplir para los ejecutivos, no existe. Que sean medidos por este tipo de objetivos, esto no existe. Entonces, yo creo que aquí el desafío, primero que nada, es la convicción del directorio de que hay una forma nueva de hacer empresa, una forma diferente de hacer empresa. Tú puedes subirte o puedes quedarte sin hacerla. Ahora, que todo te está llevando para allá, eso es muy cierto. Quizá hace un par de años nosotros no estábamos viendo todo lo que venía en términos de regulación, primero, porque la que primero te empuja probablemente. Y no nos quedemos, por favor, cerrados en que esto solamente le aplica a las empresas públicas, a las empresas abiertas o registradas o las CMF, porque hay toda una lógica que hace de que esas empresas tienen que hacer pedirle esto mismo a sus proveedores, por lo tanto esto se va extendiendo. También no podemos ser ciegos de pensar que en términos de inversiones sostenibles, la gente no va a necesitar inversiones que requieran sí de estos estándares, nuevos estándares. Entonces, por un lado o por otro, vas a llegar a esto. El tema hoy día de los delitos económicos no es más que esto. El cómo se va a empujar la agenda de hacer un buen compliance para el término de poder disminuir tu responsabilidad en caso de que suceda algo, tiene que ver con esto, con crear esta musculatura de hacer las cosas bien, de pensar en riesgo, de mapear un poco tu foco. Entonces yo diría que a tu pregunta, es primero desarrollar un modelo de negocio donde esto tenga indicadores, KPI, objetivos. Y para eso tiene que ser un pilar entre los pilares que hay de desarrollo estratégico y está la sostenibilidad en el centro. Después de eso, mapear tus riesgos es muy importante, pero no cualquier riesgo. Son los riesgos objetivos, son los riesgos foco o materialidad, como le llama también la 461, que tiene que ver con cuáles son los que le aplican a mi industria y a mi negocio en particular. Cuando tienes mapeados a quiénes le afecta, que son tus stakeholders, cuáles son tus focos, y tienes claro que lo tienes en el centro, ese es el punto de partida. Después vienen muchas cosas más que hacer. Yo entiendo que esto puede ser un dolor de cabeza para muchas empresas,
Creo que no es fácil partir. Creo también que de alguna manera esto es un músculo que se va creando y requiere cultura. Requiere tiempo, requiere dedicación, también requiere recursos. Por eso digo, no es fácil, pero cuando ya te sumas a este carro, el resto sale solo y eres capaz de asumir toda esa regulación que va a seguir llegando, eres capaz de asumir todos esos desafíos que van a seguir llegando y que si no estás en esto, vas a quedar fuera. Por eso es importante el conocimiento también de esta materia. Algo dijo a la pasada la Carmen de los compliance. Aquí una de los más desafiados finalmente son los compliance, ¿no es cierto? Daniel, ¿cómo estás viendo tú esa pata de todo este cambio de forma de hacer negocio? Súper buena la pregunta. Voy a ser un poquito polémico. Dale. Compliance en español es cumplimiento. Sí. Cumplimiento se compone de dos cosas. Cumplimiento. ¿Sí? Compliance no basta. ¿Sí? Compliance es el mínimo que te exige un regulador. Pero la verdad es que si uno se queda solo en compliance, si uno se queda solo en el reportar, y hay un dicho que a mí me gusta desafiar un poquito, nos enseñaron de chicos que hay que ser y parecer. ¿Sí? Y el compliance está ahí, ¿cierto? Te asegura de que en realidad lo que pareces también lo eres. Pero para mí le falta un verbo ahí adentro en la mitad, que es el hacer. ¿Sí? Y el compliance no necesariamente te lleva a lo que hay que hacer más allá de lo que te están exigiendo. Porque hoy día, y quiero tomar algo que decía la Carmen, el tema de los riesgos. Fíjense que, según un estudio del año pasado del World Economic Forum, a directores de empresas en todo el mundo, ¿sí? Para los próximos 10 años, 6 de los 10 principales riesgos tienen que ver con medio ambiente y sociedad. Y después recién están los geopolíticos y después recién están los económicos. 6 de 10. Entonces, si eso en un directorio no lo estamos viendo como algo que va mucho más allá del compliance, porque el compliance es lo que te exigen hoy, pero el directorio tiene que estar mirando lo que va a pasar hacia adelante y cómo proyectar una compañía en los próximos 10, 15, 20, 30 años. Entonces, si un directorio está aprobando proyectos de inversión, por ejemplo, que se van a desarrollar y van a tener una madurez y van a tener después flujos, etcétera, durante 20 o 30 años, si está mirando con la mirada del compliance hoy solamente, se va a quedar corto. Si está mirando con las variables que afectan hoy día a un proyecto, se va a quedar corto. La capacidad que tienen que tener los directores y que tenemos que llevar a las mesas de los directorios es cómo anticipar esos 10, 15, 20 años que vienen, donde están bastante identificados cuáles son los grandes temas que van a estar pegándole a los negocios y que le van a pegar desde varios ángulos. Desde el lado financiero, hoy día, de acuerdo a Bloomberg, ya hay 25 puntos base de diferencia en costo de capital para financiar proyectos de compañías que están yendo hacia la descarbonización versus los que no. 25 puntos base, para que la gente entienda, hoy día es más barato financiar una planta fotovoltaica que un pozo petrolero, en términos de costos de financiamiento. Para poner un ejemplo, es una caricatura, pero para que se entienda. ¿Sí? Después, el 40% de los jóvenes de 16 a 24 años dicen que no van a tener hijos producto del cambio climático. Más allá de que esa decisión la terminen ejecutando o no, hoy día, cuando son agentes de consumo, hoy día, cuando son talentos que están saliendo de las universidades, tienen eso en su cabeza. ¿Cómo va a estar mi atracción del mejor talento dentro de mi compañía si todavía no estoy alineado? De hecho, 40% también coincide con gente en los primeros años de carrera que está buscando cambiarse de trabajo. ¿Por qué? Porque quieren cambiarse hacia una compañía que esté alineada a solucionarle problemas al mundo y que ellos se sientan parte de esa solución. Entonces hay temas financieros, como hemos visto, hay temas de riesgo, hay temas de captación de capital humano, de excelencia. Entonces hay un montón de cosas que te juegan al final en contra, si es que no los capturas bien, te pueden jugar en contra en el desempeño de la compañía. Y eso lo tiene que estar mirando un directorio mucho más allá del cumpleaños. ¿Sabes qué? Que solo complementar lo que dice Daniel, que me parece súper interesante. Creo que también hoy día tenemos que entender que las empresas somos ciudadanos también. Y somos ciudadanos corporativos, con un apellido, corporativo. Somos personas, pero somos ciudadanos corporativos. Antes la empresa trabajamos hacia adentro para nosotros, para nuestro principal grupo de stakeholders, que era dentro de la compañía. Los accionistas, los trabajadores, el grupo administrativo, etcétera. Pero hoy día ya estamos insertos en una sociedad donde sabemos que lo que nosotros hagamos tiene impacto, positivo o negativo.
Y ese ciudadano corporativo también tiene que comportarse como tal, así como yo, ciudadana, como persona también, quiero que mi entorno esté bien, quiero que haya desarrollo para las personas que están a mi alrededor. La compañía hoy día es un ciudadano más, y en ese sentido se integra no solamente a las comunidades, sino que se integra también a los grupos de poder, al gobierno de turno, si tiene relaciones también institucionales. Es decir, un ente que está dedicado a generar valor hacia afuera, no solamente hacia adentro. Y si no entendemos eso, también estamos mal, porque el que no se conectó hacia afuera y no está viviendo de eso y no está sumando, agregando valor a otros lados, yo digo, ejemplos hay miles, pero en mi vida pasada, por ejemplo, en el caso que trabajé en Walmart muchos años, la verdad es que todo lo que pasó para el desafío del estallido social y todas las cosas que nos quemaron en esa oportunidad, no hubiera sido lo mismo, hubiera sido 1000 veces peor si no hubiéramos tenido esta gestión previa de trabajar con comunidad, de trabajar institucionalmente, en la cual nos pusimos así desde antes a disposición del gobierno para las cosas que fueran necesarias, a disposición, diciendo, mira, somos una empresa multinacional y tenemos estas ventajas competitivas, tenemos estos lugares en todas partes de Chile, tenemos espacios en todas partes de Chile, a nuestras comunidades trabajando con ellos. Eso habría sido, o sea, si nos quemaron 100 locales de 300 y tanto, podría haber sido mucho más. La gente nos alertó, las comunidades nos alertaron. Las cosas que pasaron ahí son dignas de escribirse. De hecho, se está escribiendo un caso de Harvard sobre esto. Es porque se hizo un trabajo hacia afuera. Entonces, la compañía no solamente se acaba de trabajar hacia adentro, que es muy importante, sino que también conectaba hacia afuera porque entiende que es un ciudadano corporativo. Y creo que ese cambio de mindset hoy día no todos lo tienen muy claro. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué tengo que estar haciendo yo cosas que no corresponden? Bueno, sí corresponden. Si no lo entendemos así, bueno, ahí hay otro problema. Y necesitamos... Pero hay una tendencia, claro, hay una tendencia en los Estados Unidos contraria, importante. Exacto, y necesitamos traer gente a la mesa, directores o asesores que puedan explicar esto y que de alguna manera lo hagan bajar y sea entendible, que a veces hablamos muy en abstracto. Daniel, y si no tuviera que como definir dónde está el principal desafío hoy día para el director, para la alta gerencia, mirando esto que estamos hablando. Mira, yo creo que hay distintos desafíos dependiendo del nivel de madurez también de cada organización y de cada directorio, ¿sí? Pero para hablar del caso general, yo creo que hoy día el principal desafío es prepararse, conocer, entender, educarse un poco de estas cosas. Es sorprendente la cantidad de empresas crecientes que ya están incorporando esto, pero es más sorprendente todavía todo lo que queda, ¿sí? por incorporar y por prepararse. Yo tengo la suerte de hacer clases en el Instituto de Directores, por ejemplo, y veo ahí, y hago clases de estos temas, ¿no? y veo ahí la demanda creciente por preparación. Eso nos habla de que lo positivo es que hay un interés genuino, porque se está comprendiendo finalmente de que esta es una forma de hacer mejores negocios, también con mejor impacto financiero, con mejores resultados y con más proyección o sostenibilidad del resultado financiero también, ¿sí? Entonces, y eso es súper positivo, pero sin duda que lo que falta todavía es que eso sea, ojalá que esté en la mesa de todos los directorios. No hay demasiada evidencia. No hay demasiada evidencia hoy día o sí hay demasiada evidencia, se lo pregunto a ustedes, sobre que efectivamente es mejor negocio hacerlo de esta forma. Yo creo, algo hemos conversado de esto y hay para ambos lados, ¿eh? Hay gente que dice, bueno, en realidad es una inversión, sí. ¿Cuesta lucas? Sí. Pero a la larga se transforma en algo totalmente disruptivo para el negocio, es un cambio, es una mejora, como decía, el tema de la atracción de talento. Hoy día un joven, cualquiera, no se sienta a la mesa a buscar trabajo en cualquier parte, clasifica. ¿Y cómo clasifica? Principalmente por estos factores. Entonces, si no te subes, el tren te va a dejar al final. Entonces, por lo tanto, creo yo que la forma correcta de hacer esto es ir entendiendo el porqué, que la gente vaya bajando, lo que yo también te comentaba, es decir, hoy día varias encuestas se hacen y hay un 12% de los directorios IPSA, 12% de los directores de las empresas IPSA que tienen conocimiento de esta materia. Entre el 12 y el 13 hay distintas mediciones, pero no hay más habilidades de conocimiento de los directores de estas materias que esa. Pueden conocer algo en particular, pero no un poco
esta forma que estamos dando nosotros, que tiene que ver con tu grupo de interés, con los ricos en particular, con cómo esto tiene beneficios a la larga y se tiende a hacer un negocio sostenible. Entonces yo creo que si no tenemos conocimiento de esto hay que buscarlo. Por lo menos es un deber, yo creo, de un director, al menos entender de qué se trata este tema. Y eso no lo estamos viendo todavía tan claro. ¿Es muy dispar la realidad chilena en términos de las empresas? Me imagino que por tamaño, por su cercanía o por su procedencia de origen, de quizás las multinacionales un poco más avanzadas. ¿Cómo es la realidad si no tuviera que como definirla de esa forma, de alguna forma? Mira, lo que yo puedo ver con las empresas que nos toca trabajar en Manuya, en Brasil, en Colombia, en Chile y algo en Francia, algo en Estados Unidos, etcétera, yo veo que, primero, hay una gran diferencia entre las multinacionales, y hay que reconocerlo, ¿no? Y las empresas, las multilatinas o las empresas locales, para poner 3 niveles, ¿sí? Y probablemente en esos 3 niveles está justamente la diferencia en cuánto han avanzado en estas materias y cuánto están comprometidas y han traducido esos compromisos en estrategias concretas, en sistemas de incentivos, en estructuras, ¿no? Porque al final uno no saca nada con tener una visión, si no tiene una estrategia, una estructura que haga cargo de esa estrategia y unos incentivos, ¿no? Entonces yo diría que las multinacionales van por un carril que es distinto. Después en las multilatinas hay diferencias, creo yo, por países. En el caso de Chile es punta de lanza en regulación, en un montón de cosas, ¿sí? Hemos mencionado acá la 461, pero si uno se va a regulaciones más específicas, Chile fue el primer país de la región en tener una ley RED, o de plásticos de un solo uso, etcétera, ¿no? Y un marco en general regulatorio que va a estar siendo construido a partir de la ley marco de cambio climático, por ejemplo, que es un conjunto de regulaciones y normas que no está todavía tan desarrollado en los demás países, ¿no? Entonces, eso obliga un poquito a las empresas a acelerar en relación a lo que vemos en otros países de Latinoamérica, ¿sí? Ahora, después cada uno se rasca donde le pica, por decirlo de alguna forma, ¿no? En Brasil o acá en Colombia, donde estoy hoy día, por ejemplo, los temas de biodiversidad, de preservación de la naturaleza, los temas relacionados a soluciones basadas en la naturaleza a algunas de las crisis que estamos viviendo, eso está un poco más desarrollado por razones más o menos obvias, ¿no? que tienen que ver con la geografía y con los recursos que tiene cada país. Así como en Chile están más desarrollados los temas relacionados, por ejemplo, a otros recursos naturales como puede ser la minería. Entonces, yo creo que, para resumir, Chile es punta de lanza en regulación y eso exige más a los directores en Chile, probablemente que otros países de Latinoamérica. Hay mucho que aprender de las multinacionales y hay que reconocer eso y robar, comillas, o imitar con orgullo las buenas prácticas. Y después en la región se están dando diferencias en términos de la velocidad regulatoria, pero también en términos de qué depende la economía de cada país, que es súper razonable. Oye, es interesante lo que planteaba Daniel, Carmen, respecto a las políticas públicas en torno a lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con estos temas medioambientales, en general, bueno, con la norma 461, en general hemos tenido en distintos gobiernos y ha sido algo más como de Estado, más que de administraciones, y tenemos buenas normas. ¿Cómo las ves tú, digamos? ¿Lo ves en ese sentido o debiésemos avanzar aún más? Mira, yo creo que hemos ido evolucionando bien. Partimos de una 3, 4, 5, 3, 6, 7, otras normativas que te pedían comply or explain sobre ciertos puntos, ni siquiera era muy completo. Temas de diversidad en el directorio, habían temas puntuales. Y yo creo que hoy día la 461 vino a englobar todos esos temas. De partida dejó el comply or explain y se puso los pantalones largos, digamos, y dijo, esto es obligatorio para las empresas que están registradas en la CMF. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar fuera del mundo globalizado. Porque esto ya se estaba viendo para muchas empresas que requerían financiamiento desde afuera, etcétera. Entonces, teníamos que ponernos un poco a la par de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Yo no digo Latinoamérica porque, como lo dijo muy bien Daniel, creo que ahí estamos más avanzados. Entonces, es un salto sumamente cuantitativo. La memoria integrada, el estar reportando indicadores financieros y no financieros, y
que los no financieros sean prácticamente un tercio de la memoria, más que los financieros, es una diferencia enorme. Entonces, claramente, lo que ha sucedido acá es que estamos transitando hacia una obligatoriedad que, como dije antes, no solamente es para las empresas registradas, sino que para toda su red de proveedores, y eso ya es mucho. Entonces, yo siempre digo a todas las empresas, aunque sean medianas, si ustedes son empresas proveedoras de una empresa registrada, esto les va a llegar sí o sí. Los van a clasificar por eso. Primero que nada, tienen que reportar lo que ustedes hacen también. Las empresas grandes tenemos que reportar lo que están haciendo nuestros proveedores. Entonces, creo que la 461, a pesar de que es obligatoria solamente para un grupo de empresas, que no es menor, son las más grandes, está teniendo un alcance mucho más allá de esas propias empresas. Y por lo tanto, esto está avanzando de manera más rápida que con la normativa anterior, y eso no cabe duda. Ahora vamos a ver, creo que queda el paso todavía de fiscalizar qué pasa con eso. Y ahí mucha información comparativa, porque la gracia de esto, como están usando indicadores como el SASB, que es comparativo de industrias, vamos a poder comparar bien qué industrias están haciendo mejor en una materia o en la otra. Y ahí, bueno, algunos tendrán que poner más colorado que otros para decir no estoy tan bien en eso, y algunos dirán, ¿sabes qué? No me interesa tampoco. Pero si está regulada, tienes que cumplir. Es obligatorio, y además la responsabilidad recae en el directorio. Eso también lo dijo la 461 de forma muy clara. Recae en el directorio. Claro. Entonces, eso es un cambio fundamental para mí. De ahí ¿Deberíamos avanzar hacia auditorías externas en temas ESG, así como se hacen las auditorías financieras, o eso es mucho pedir aún? Chuta, desde mi punto de vista sí, y sí, definitivamente. Y hay algunos temas en los que ya se hacen especies de auditoría. Por ejemplo, en Chile uno cuando mide su huella de carbono te la mide alguien, pero te la corrige o te la audita alguien más, digamos. Yo creo que, para dar una respuesta general, todo lo que contribuya a mayor transparencia y mayor divulgación con estándares validados es un súper aporte y le va cerrando la puerta al greenwashing, que es el peligro inminente que tenemos en este tipo de cosas, ¿no? Porque al final del día ya es un peligro que está asociado al miento de cumplimiento, ¿no? Pero que está ahí y hay que reconocerlo y hay que ser honestos de que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cerrando el espacio para ese tipo de cosas, más allá de lo que haya legalmente, que se está discutiendo una ley, etcétera? Yo creo que elevar los niveles de transparencia, de divulgación, y de que esa divulgación sea bajo estándares robustos, aceptados, concretos, como los que estaba nombrando recién la Carmen, o el TCFD. El TCFD es un caso súper lindo, porque el TCFD es algo que surge desde el mundo privado y termina influyendo. De hecho, la 461 está inspirada en TCFD. Entonces ahí vemos cruce entre algo que nace desde una iniciativa de autocontrol privado y que termina en algunos países como Chile empujando algo que es regulación pública, ¿no? Y esos casos son virtuosos. Entonces yo creo que definitivamente sí, y es una de las claves para avanzar en esto con credibilidad, junto con el awareness, junto con la preparación, con el que los directores entiendan y se eduquen un poco en estas cosas, etc. Y ahí creo que hay tres cosas que están buenas desde la mirada de un director, ¿no? ¿Qué cosas uno debiera tratar como de perseguir? Una es el conocimiento, y ya hemos hablado bastante del conocimiento, ¿cierto? Y son 3 C. A mí me gusta agrupar las cosas porque si no después se me olvidan. Yo no tengo pocas cosas en la vida, entonces las agrupo de alguna forma que me resulte para acordarme. Conocimiento, casuística, porque es importante conocer mejores prácticas de tu misma industria en otros lugares o de otras industrias que pueden alimentar el pensamiento que puedes llevar tú a tu mesa, y conexiones, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una mezcla de conocimiento de las cosas duras, después casos de cómo se han resuelto y cómo se han llevado esas cosas duras a la práctica, y las conexiones para poder explotar esos casos, ahí hay algo virtuoso que yo creo que funciona muy bien, y lo hemos visto en otras cosas, en otros ámbitos. Yo soy director de Chapter Zero, que es una agrupación de directores de empresas que están comprometidos a llevar el tema de acción climática a sus mesas. Bueno,
es una red que tiene mucho de generar conocimiento, de generar visibilidad de casos y de conectar a otros directores con directores. Entonces, esos esquemas colaborativos me parece que funcionan súper bien y que son un apoyo a la auditoría externa, que son un apoyo a las cosas que se hacen por cumplimiento, etc. Oye, complementando sobre lo mismo, Cata, perdona, pero creo que es súper importante lo que dijiste, la casuística y lo junto con la comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque en general el empresariado chileno no es muy dado a comunicar lo que hace, nunca lo he hecho, siempre ha sido como, soy bajo perfil, no le digo a nadie lo que hago, no le digo a nadie si doné, si tengo escuelas públicas, si hago otro tipo de cosas. También que pasamos desde la responsabilidad social empresarial, que era otro tema, a esto muy rápidamente, pero en general no están acostumbrados a decir lo que hacen, porque lo sienten que es algo como, ojalá que piola. Creo yo que si hay algo que tenemos que romper un poco ese paradigma, es cómo comunicamos bien lo que hacemos, o cómo otros comunican por nosotros. No necesariamente nosotros digamos, mira, hago esto, no, pero hay gente que comunica. Cuando tú lo haces bien, tus propios trabajadores comunican por ti. Cuando tú lo haces bien, tus propios proveedores comunican por ti. Pero no podemos dejar esa información valiosa adentro de la empresa, porque no sirve de nada. Y eso ha sido difícil. Yo que estoy en varios directorios de varias empresas, yo sé que les cuesta. En general les cuesta decir, mira, hacemos esto, les da vergüenza, pero hoy día hay distintas formas de comunicar. Están las redes, que son sumamente potentes y llegan a un público muy, muy específico. Está también justamente todo lo que se hace a través de la información pública que se llega, pero hay formas de hacerlo bonito. Hay hartos ejemplos de compañías que se están atreviendo a hacer cosas distintas, como ustedes han visto la propaganda de Abastible con el caso de los proveedores, comunicando su propósito. El propósito es algo tan relevante que creo que requiere ser comunicado como primera parte de todo, sobre todo cuando dentro del propósito está el tema ESG de alguna manera. Entonces yo pienso que tenemos que romper un poco esa lógica de quedarnos con la información hacia adentro y ser un poco también muchas veces esas empresas padrinos de otras que les ha costado más, que les va a costar más llegar, y para eso tienen que comunicar lo que hacen. De alguna manera tienen que tener conocimiento de eso. Así que lo ligo un poco con lo que decía Daniel, bueno, realmente importante. Los invito, de hecho, a ver si es que no lo han visto, el video que se está viralizando de Apple, que acaba de lanzar, donde la madre naturaleza visita la oficina de Apple Park ahí en Cupertino, y Tim Cook le da, el fondo le pone la cara, digamos, y le da las explicaciones de lo que están haciendo. Muy interesante la forma en que lo presentan, un poco tomando lo que tú dices. Oye, vamos cerrando ya porque ya se nos va a acabar el tiempo. Partimos un poquito más tarde, así que vamos a hacerlo un poquito más corto hoy día, respetando los tiempos que les habíamos dicho a ustedes. Muy cortito, Daniel, 2 o 3 puntos clave para cerrar de una buena gobernanza, para quedarnos con eso. Entender y educarse, establecer visiones claras y después de esas visiones ayudar a la administración a formular estrategias y poner los incentivos y las estructuras correctas. Genial. Carmen. Sí, convicción de que esto no solamente llegó para quedarse instalado y movido por la regulación y otros factores, sino que porque es muy bueno ser empresa de esta manera. Cultura, porque esto no se logra de la noche a la mañana, es mucho tiempo, hay mucha razón de ser. Muchas veces tienes que hablar del cómo y no del qué. Eso es muy importante en una organización. Y después yo diría, el conocimiento de tu grupo de stakeholders es básico. Esto la gente no lo sabe, no sabe ni quiénes son, no se ha sentado todavía muchas empresas a hacer este análisis y es muy importante saber a quiénes impactamos, para bien o para mal. Y por supuesto, foco. No me puedo enfocar en todo, pero como esto es a largo plazo, tú puedes poner focos de corto, de mediano y de largo plazo, pero que estén. Lo mismo 461 no te pide que digas todo lo que haces, te pide que digas para cuánto lo vas a hacer, en caso que lo tengas planificado. Entonces, hay que partir por algo, y esa es la convicción de la alta dirección, y después viene todo trabajar que estoy diciendo, conocer tus stakeholders y fijar un mapa de riesgo acorde a eso, a los focos que sean materiales para tu industria. Y cultura. Cultura para mí es la reina, junto con la G, es la reina de cómo se deberían hacer las cosas. Y me dejan terminar con una anécdota relacionada que estaba diciendo la Carmen sobre materialidad. Me tocó en un directorio hace poquito, no lo vamos a nombrar obviamente, ir a una sesión, hacer una charla, qué sé yo. Y
para probar un poquito qué tan involucrados estaban con estos temas, les puse en un minuto una lámina con la matriz de materialidad que ellos tenían declarada en su informe anual y la del principal competidor, que tenía algún porcentaje en común, porque dependen de la industria, pero tenía un porcentaje muy grande de cosas bien distintas, porque ya son específicas para cada negocio. Y no me supieron decir cuál era la de cuál. No reconocieron la propia. Imagínate. Y la conversación había empezado con, nosotros somos un director muy comprometido, que no lo dudo, yo creo que sí, pero muchas veces hacer la pega de director requiere, y la Carmen lo sabe muy bien, requiere estudiar, requiere prepararse, requiere meterse bien en los temas, y a veces tendemos a ver a algunos directores que no hacen la pega tan mateadamente, pero es importante que la hagan mateadamente. Al final del día, si estáis ayudando a dirigir una empresa, lo mínimo es que logré identificar cuál es tu matriz de materialidad y cuál es la de tu competencia. Totalmente. Y ahí, sumando eso, escuché una vez un director muy potente que dijo: yo no gobierno lo que no conozco. Simple. Es decir, ¿cómo voy a estar diciendo cuáles son los recursos si no lo conozco? No conozco bien mi empresa, no estoy ahí, no hago caminar la compañía, como se dice, Sí. una forma bien gringa de decirlo, pero caminar la compañía significa conocer exactamente, y si esos directores que tú representas hubieran hecho la tarea y están gobernando algo que conocen, pueden tomar la matriz de ellos, lo más probable. Bueno, la nueva ley de delito económico los va a ayudar a empujar a tener más conocimiento respecto a todo eso. 100%. Oye, les agradezco montones. Carmen Robán, abogada y directora de empresa, Daniel Bercelli, cofundador y managing partner de Manuya. Muchas gracias por acompañarnos. A quienes no vieron este live completo, quieren revisarlo de nuevo, les cuento que quedará en YouTube, en miesihoy.cl, en LinkedIn, lo compartiremos en todas nuestras redes sociales. Y también nuevamente agradezco a SQM, Engie Capital, Plan Vital, BCI, Arauco, Scotiabank, Aguas Andinas y SK. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti. Un gusto, Daniela. Igualmente, Carmen, qué bueno haber estado juntos otra vez. Y gracias, Catalina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.